Buenos días, iglesia. Good morning. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia y junto con mi esposa, que ya conocieron, Yemima, y esta congregación, queremos darles una sincera bienvenida. Gracias por acompañarnos. El día de hoy voy a hablar de cómo la justicia de Dios confronta nuestra humanidad. Today I'm going to talk about how God's justice confronts our humanity. Pero antes, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Amén, amén. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 1 del versículo 16 al 23. Pero antes me gustaría invitarlos a que me acompañen, por favor, a orar. Inclinen sus cabezas. Señor, aquí estamos, hemos tenido un hermoso tiempo de adoración delante de ti. Señor, y yo sé que el tema que voy a compartir ahorita es un tema difícil. Sé, Dios mío, que la iglesia en muchas ocasiones ha fallado en compartir con empatía, con amor y con entendimiento este tema. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que me des una dosis extra de tu gracia y me permitas proclamar tu verdad en amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas personas en nuestra sociedad están erróneamente convencidas de que Dios jamás, escúchame bien, jamás traería juicio eterno sobre ellos, porque después de todo Dios es amor. Ahora, por alguna razón no vas a encontrar a personas que van a decir que tienen algún problema con que Dios castigue a las personas realmente malas. No tienen ningún problema para que esas personas que están en la categoría que ellos creen es esa categoría de gente realmente mala, no tienen problema con que vayan al lago de fuego eterno. Pero ellos no. Nosotros no. Tal vez la influencia viene a la cultura americana de la idea muy popular y verdadera de que Dios es amor, porque ciertamente lo es. Sin embargo, como ustedes saben, las Escrituras presentan una idea más completa del carácter de Dios. Si ciertamente las Escrituras declaran que Dios es amor, las Escrituras también nos declaran que Dios es justo. Certainly, the Scriptures declare that God is love, but they also let us know that He is a just God. Ahora, para comprender plenamente la justicia de Dios, primero tenemos que entender cuál es el problema que esta justicia busca solucionar. Mis hermanos, el problema que la justicia de Dios busca solucionar es el problema del pecado. The problem that God's justice seeks to solve is our sin. Así como el amor de Dios nos libra del poder del pecado, la justicia de Dios también condena nuestro pecado. Just as God's love frees us from the power of sin, God's justice condemns our sin. Esto es muy importante saberlo, porque una de las principales preguntas que las personas que tienen una objeción en contra del cristianismo es: ¿cómo un Dios amoroso va a condenar a las personas al infierno? Lo que mucha gente ignora es que si ciertamente Dios siempre quiere tener una relación de amor con la humanidad, nosotros por nuestra cuenta hemos preferido tener una relación tóxica con el pecado. Los humanos amamos el pecado. We humans love sin. Y esto no es nada nuevo. Pero no podemos negar que en nuestros días cada vez nos estamos
descargando más y más en esa dirección. Hoy vivimos en una cultura donde se promueve la narrativa, haz lo que quieras mientras no le hagas mal a nadie. ¿Han escuchado esa narrativa? Do whatever you want as long as you don't hurt anyone. El problema es que nuestro pecado siempre va a dañar a terceras personas. Esa es la realidad, siempre lo ha sido. Para empezar, una persona corrompida por el pecado no puede amar a otros con el amor que viene de parte de Dios. A person corrupted by sin cannot love others with God's love. Mas ese no es el mensaje que escuchamos en estos tiempos. En esos tiempos el mensaje que escuchamos es que todos podemos amar sin importar qué tan adictos estemos al pecado. Pero mis hermanos, esa es una falacia. Di conmigo falacia. Una falacia es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Es un razonamiento erróneo, es un razonamiento engañoso y muy persuasivo. Es una mentira que te quieres creer. Es una mentira muy popular. Así como en nuestros tiempos tenemos las nuestras. Hoy, en el tiempo en el que vivimos, participamos de mentiras, participamos de falacias que tuvieron su origen en el Edén, cuando la serpiente antigua, Satanás, le habló al oído a la primera mujer y al primer hombre, engañándolos con la idea de que si comerían de ese fruto serían dioses. Pero esa fue una falacia total. Sin embargo, la estrategia del enemigo no ha cambiado. La estrategia del enemigo sigue siendo la misma. Satanás sigue aprovechando cada momento para susurrarle a la humanidad que no está mal pecar y que las consecuencias del pecado no son reales. Satan takes advantage of every moment to whisper to us that it's not wrong to sin. Uno de los momentos estratégicos que la serpiente antigua utilizó para hablarle al oído a esta generación fueron los premios Grammys número 56 en el año 2014. En ese año los premios Grammys no se centraron solamente en la música, sino que los organizadores aprovecharon para también hacer una declaración a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Durante la ceremonia, 33 parejas, entre las cuales había parejas homosexuales, se casaron intercambiando anillos diciendo el sí quiero, mientras la actriz y rapera Queen Latifah ofició la ceremonia civil en un escenario diseñado para que pareciera una catedral. Todo esto mientras desde la plataforma se cantaba una canción nominada a 4 Grammys llamada Same Love, o en español, Mismo Amor. Ahora, como te puedes imaginar, ese fue un gran momento para muchos. El problema es que ese gran momento, como muchos otros, lo único que han hecho es promover nuestra relación tóxica con el pecado. Y desde luego nuestra relación con el pecado nos está afectando cada vez más. Nos está afectando como individuos, nos está afectando como familias y nos está afectando como sociedad. Our relationship with sin is affecting us all. Porque el pecado mata. Y conmigo el pecado mata.
El pecado mata nuestras relaciones, el pecado mata nuestra ética, el pecado mata nuestra moralidad, eventualmente el pecado matará nuestro cuerpo y si no venimos a Cristo Jesús, finalmente matará nuestro ser por toda la eternidad. Y la Biblia, las Escrituras son muy claras en cuanto a lo que es pecado. Es hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. No es tan difícil pecar. Y afirman muy claramente que todos hemos pecado. Que la paga del pecado es muerte, pero nosotros hemos preferido creer nuestra propia verdad. Dios es amor y no más. No tengo que escuchar más. En el pasaje que estamos a punto de estudiar, el apóstol Pablo señala que Dios se ha dado a conocer en las Escrituras como un Dios justo. Y que la justicia de Dios condena a los malvados y que la justicia de Dios es un contraste total con nuestra injusticia. Así es de que vamos comenzando. Número 1, la justicia de Dios se ha revelado en el Evangelio. The justice of God is revealed in the gospel. Y lo primero que tenemos que responder entonces es: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias acerca de quién es Jesucristo, acerca de lo que Él ha hecho y cómo esas acciones lo han cambiado absolutamente todo. Porque en la cruz Cristo Jesús castigó y derrotó al pecado. Así es como Dios mostró su infinito amor hacia la humanidad, pero así es también como Dios ha demostrado su justicia. Ese mensaje fue tan impactante en la vida del apóstol Pablo, un hombre que se dedicaba a perseguir a la iglesia en los primeros años del cristianismo, pero que una vez que tuvo un encuentro con Cristo Jesús, decidió hacer la misión de su vida, compartir este mensaje por todo el mundo conocido. Y a pesar de que le costó muchísimo sacrificio, a pesar de que sufrió muchísimo rechazo, a pesar de haber sufrido constantes burlas, Pablo dice en Romanos 1:16: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que ¿qué? De todos los que creen. En otras palabras, creer en el Evangelio de Jesús, creer que Él nos ha amado y que Él ha castigado nuestro pecado en la cruz, nos libera, nos da libertad del pecado y nos da nueva vida. Y luego dice en el versículo 17: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Es en las sagradas escrituras que ves este concepto de la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por fe. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el mensaje del Evangelio da a conocer a Jesús. Lo da a conocer como quien tiene completa y total autoridad para hacer justos a quienes han creído en Él para salvación. La justicia de Dios ha sido pagada en la cruz, en el cuerpo de Cristo Jesús, para que aquellos que creen en Él ya no tengan que pagar. Por esa razón, yo no sé si habías pensado, pero la incredulidad es el pecado más grande que podemos cometer. Our unbelief is our greatest sin. Pero una vez que creemos en Jesús el justo, como aquel que ha pagado en la cruz del Calvario por nuestras injusticias, ahora nosotros podemos ser contados como justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Levanten su mano. Amén. Verás, no es que seamos
mejores que nadie, no es que seamos menos pecadores que nadie, sino que Jesús nos ha dado su justicia. El que nunca pecó pagó por los pecadores, y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ser llamados, de ser contados entre aquellos que son justificados pues por la fe. Ahora tenemos una relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Número 2, la justicia de Dios condena a los malvados. God's justice condemns the wicked. Así como el Evangelio revela a Jesús liberando del pecado a todos aquellos que creen en Él, también lo revela como un juez que condena a quienes se oponen a su verdad. Versículo 18. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Presta atención a esa última palabra de este versículo. Mis hermanos, no hay maldad más grande que suprimir la verdad. De nuevo, no hay maldad más grande que suprimir la verdad. La razón por la que hay tantos abusos, la razón por la que hay tantas injusticias en nuestra sociedad es porque hemos rechazado la verdad. Es porque le hemos dado la espalda a la verdad. Y el argumento de Pablo aquí es que los humanos no ignoramos la verdad. Tontos no somos. Somos más bien necios. Y Pablo lo explica de esa manera en el versículo 19. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Dios lo ha hecho muy explícito, Dios lo ha hecho muy claro. Versículo 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente a través de todo lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dile a la persona que está a tu lado: no tienes excusa. There's no excuse. No es que el mundo ignore, mis amigos, mis amigas, la existencia de Dios. No es que el mundo ignore que Dios está en una categoría más elevada que nosotros, apartado, que Él es santo. Es más bien que el mundo no quiere reconocer a Dios. Me acuerdo cuando yo no quería conocer a Chase. Y si ustedes no saben quién es Chase, es el esposo de mi hija mayor. Mi hija empezó por ahí a hablar de este susodicho y yo no quería nada con él. Y creó ella varias oportunidades para que nosotros pudiéramos conocerlo, y hice hasta lo imposible. Yo creo que fue hasta como la tercera vez que ya no me pude negar y lo tuve que conocer. No quería conocerlo porque pensaba que eso iba a formalizar más la relación que ella tenía con mi hija, y pues yo quería que se extendiera más, pero el momento llegó en el que tuve que aceptar. Bueno, de la misma manera, el mundo no quiere conocer a Dios, porque no queremos tratar con Él. Y tampoco queremos confrontar nuestro pecado. No nos gusta la confrontación. La realidad de nuestro pecado es algo que hemos querido escuchar, y que cuando tú y yo comenzamos a considerar quién es Dios y cómo Él quiere que nosotros vivamos, no nos gusta la idea de Dios.
Por eso hemos estado constantemente obsesionados con suprimir la verdad acerca de Dios, porque no le queremos rendir cuentas a absolutamente nadie, solo a nosotros mismos. We have been suppressing the truth about God because we don't want to be accountable to Him. Pero Dios se ha dado a conocer y ahora no tenemos excusa. Y algunos de nosotros, mucho más sofisticados e inteligentes nos sentimos cuando nos categorizamos como ateos y usamos la ciencia o la filosofía, inclusive algunos de nosotros la religión, para validar nuestra incredulidad. Pero no tenemos excusa. Por más sofisticados e intelectuales que nos creamos en este mundo, no podemos negar la existencia de Dios. Más bien odiamos la idea de Dios. El problema es que cuando estemos en su presencia, el día del juicio final, no vamos a poder decir: nosotros no sabíamos que tú existías. Pues todos los humanos a través de las edades hemos contemplado la existencia de Dios y ciertamente no hemos tenido acceso a la revelación más personal de Dios que está en las escrituras. Los incas, los mayas, los egipcios de hace 6,000 años, los chinos, en todas partes, toda la gente en algún momento se ha preguntado: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me trajo aquí? ¿Cuál es la razón de vivir? Y hemos suprimido inclusive la creatividad de nuestra mente. Hemos suprimido inclusive la capacidad de observar la expansión del universo y venir a reconocer que hay un Dios y que nos debemos a Él y que debemos por lo tanto vivir para Él y considerarlo a Él. Eso me lleva a mi último punto. La justicia de Dios expone nuestra necedad. God's justice exposes our foolishness. Piensa en esto. Lo más lógico sería, al ver los atributos invisibles de Dios en la creación, que la humanidad buscara a Dios. Eso debería ser lo mínimo. Empezar a buscar, empezar a indagar. Que estuviéramos motivados a aprender más acerca de Él, a conocer su voluntad y adorarlo, pero no ha sido así. Esa no ha sido la historia de los humanos. Versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios. Estas son palabras que tienen implicaciones muy profundas. Dios nos está hablando la verdad tal cual, y Él dice que ninguno de nosotros ignoramos que Dios es real. No sé si en algún momento tú has dicho una mentira y que luego, para no ser cachado en la mentira, fortaleces la mentira con más mentiras y luego la dices por mucho tiempo y cuando menos ya lo crees, ya te creíste la mentira y ya la platicas como si hubiera pasado de a de veras. Pero no es cierto, es una mentira. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Como puedes ver, en lugar de acercarnos a Dios, de adorarlo y de darle gracias a Él por habernos creado, la humanidad en general hemos buscado negar la existencia de Dios. Versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. ¿Sí vinieron los necios o no? Uno que otro necio aquí.
Me acuerdo yo desde chiquillo, mi jefa me decía, ay, cómo eres necio. Verás, el necio no abre su corazón. El necio no abre su mente a la posibilidad. El necio cree que lo sabe todo porque todo lo hace Google. El necio llega a considerarse a sí mismo como a Dios. Y por eso para el necio no hay reglas, por eso para el necio no hay ética, por eso para el necio no hay moralidad. Y es lamentable que esa ha sido nuestra historia. Por eso Dios nos entregó a la humanidad, a los malos deseos de nuestros corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. God gave them over in the sinful desires of their hearts. Y así hemos vivido, ignorando a Dios, rechazando a Dios, negando a Dios. Y ese ciclo se ha repetido por generaciones. Cada generación ha tenido su momento. El momento de la generación anterior tal vez fue el momento en donde el divorcio comenzó a hacerse más popular, porque a partir de ese momento muchos de nuestros hijos comenzaron a crecer en hogares en donde no hay papá o donde no hay mamá. Y muchos de nosotros hemos sido impactados de una manera por eso, porque ahora vivimos en hogares en donde hay personas que están en su segundo, tercer matrimonio, los tuyos, los míos, los nuestros, cuando es el mejor de los casos. En el peor de los casos, muchos niños, mucha generación de nuestros tiempos no conocen, no saben quién es papá. Cada generación tiene su momento. La generación del futuro, no sé qué impacto vaya a hacer AI en todo esto, inteligencia artificial, pero ellos van a experimentar su propio momento. A la generación nuestra nos tocó verlo a todo color. Cada generación hemos tenido nuestro momento decisivo. Momentos culturales en los que hemos decidido normalizar el pecado. En esta generación, normalizar la inmoralidad sexual en cualquiera de sus distintas plataformas. Ahora todo se vale con todos. Y eso nos ha llevado a más impureza, a nuestras bajas pasiones darles rienda. Ahora ya no necesitamos tener relaciones sexuales ni siquiera con una persona física. Todo esto se ha elevado incluso a lo virtual, en donde muchas y muchas personas, y este dato está bien interesante, grandes promotores de aquellos que estuvieron trabajando, invirtiendo billones de dólares para que todos tuviéramos acceso al internet. Muchos de esos dineros vinieron de personas que soñaban con la idea que la pornografía fuera accesible para todas las personas. Ahí nuestro hijo de 13 años con su telefonito de $800. Y tú y yo pensando, ay, es un buen chico. No sale de su cuarto. Nos hemos llenado de malos deseos. Nuestras mentes no dejan de funcionar, porque nos hemos convertido en personas cada vez más ávaras. El sueño americano nos trae de cabeza, y de acuerdo a las escrituras, todo esto es pura idolatría. Pura idolatría.
No nos gusta el Dios creador de los cielos y de la tierra. No nos ha gustado el Dios que ha entretejido todo nuestro ser. No nos gusta Él. Hemos decidido crear nuestros propios dioses en lugar, versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito, dice Pablo, por siempre. Amén. Él es bendito. De Él viene la bendición, de Él viene la nueva vida, de Él viene la satisfacción, de Él viene la plenitud, de Él viene la vida eterna, de Él viene la felicidad. Pero estamos entretenidos adorando ídolos de palo, ídolos de piedra, ídolos filosóficos, ídolos intelectuales, ídolos sociales. En lugar de honrar a Dios, en lugar de adorarle a Él, en lugar de darle gracias, la humanidad hemos decidido adorar dioses falsos, sumergiéndonos cada vez más en la oscuridad. En un evento que se suponía que debería de ser todo acerca de la música, los Grammy Awards número 56 fueron politizados. Y el matrimonio entre las personas del mismo sexo fue normalizado frente a decenas de miles de personas presentes en el Staples Center de Los Ángeles, California. Junto con, escucha bien, 28.5 millones de espectadores tan solo en los Estados Unidos presenciando este evento en televisión abierta. Según algunos expertos, ese ha sido uno de los momentos más relevantes de la historia moderna en los Estados Unidos. Esa noche algo cambió en nuestra sociedad. Tan impactante fue ese momento que tan solo a un poco más de un año después, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos legalizó el matrimonio gay y de lesbianas en toda la nación. Y hoy, después de casi 10 años de esa decisión, uno de cada 5 jovencitos de la generación Z, uno de cada 5 jovencitos entre las edades de 13 y 28 años se identifican con la comunidad LGTB. Y a estas alturas, alrededor del 70% de las personas en este país aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora pueden reconocer por qué el pastor oró como oró al principio, ¿verdad? Miren, yo comparto esto no con la intención de juzgar a nadie en particular, porque para empezar, este es solamente uno de los muchos pecados que practicamos abiertamente en nuestra sociedad. Y principalmente, yo no me voy a atrever a juzgar a nadie porque Dios no me ha llamado a juzgar a nadie y a ti tampoco. Espero que me hayas escuchado muy bien. A ti y a mí no nos toca juzgar a nadie. Estamos comprometidos con la verdad del evangelio, pero tú y yo no hemos sido llamados para juzgar a nadie. Además, ¿qué vamos a hacer? Si son nuestros hijos, son nuestros sobrinos, son nuestros nietos, es nuestro ex esposo, es la gente que está a nuestro alrededor. Mis hermanos, podemos querer tapar el sol con un dedo, pero la realidad nos está alcanzando a cada vez más personas y familias
en nuestra sociedad. ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Cómo los vamos a amar? Tú y yo hemos sido llamados a vivir la verdad. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos y ahora podemos ver la verdad de Cristo. Pero ¿qué hay con aquellos que todavía no pueden ver esa verdad? ¿Qué podemos hacer tú y yo? ¿Juzgarlos? No. ¿Criticarlos? No. ¿Hablar en su contra? No. No es nuestra chamba. Nuestra chamba es amar. Ese es nuestro trabajo, amar. Y el amor requiere aceptación. Lo quieras o no, el amor requiere aceptación. Tú tuviste que aceptar a tu esposo, a tu esposa, con todas sus virtudes y defectos, ¿sí o no? ¿Y tiene defectos el susodicho, sí o no? Híjole. El amor requiere aceptación. Lo que sí el amor no requiere es aprobación, y tú y yo no tenemos que aprobar la conducta de nadie, pero eso no nos debe de limitar para amar. ¿Qué es eso que somos nosotros los que los aislamos? ¿Qué es eso que somos nosotros los que los rechazamos? ¿Qué es eso que somos nosotros los que dejamos de hablarles, los que dejamos de tratarles? No tienes idea del impacto tan tremendo que es en su propia vida simplemente tomar las decisiones que los han llevado ahí. Y tú y yo podemos negar todo lo que queremos si no lo entendemos. Pero la atracción física que muchas de estas personas sienten es real. Así como tu atracción por el alcohol a lo mejor en otro tiempo era real. Así como a pesar de que estás casado y vives sin el Señor desordenadamente, andas viendo por todos lados a ver qué te atrae. Mis hermanos, el pecado es muy atractivo en todas sus facetas, y el día de hoy tú y yo tenemos que estar siendo confrontados no con el pecado de los demás, con nuestro pecado, y ver cuál fue el momento en el que nos vendimos a ese pecado, en el que nos rendimos a ese pecado, en el que creímos en ese pecado y no lo hemos dejado atrás. Nuestra tarea es buscar presentarnos delante de Dios como siervos aprobados. Creo que como cristianos tenemos que abrazar nuestro propio momento a nivel personal, a nivel individual. Este es un momento en el que el Señor te está diciendo: te amo tanto. Y a la misma vez te está diciendo: el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y tiene que haber una tensión ahí en tu corazón con: oh Señor, todo esto lindo, hermoso, con también, oh, terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Yo no quiero ser contado entre aquellos que serán lanzados al lago de fuego eterno. Yo quiero estar en tu presencia, amándote y sirviéndote por toda la eternidad, y quiero comenzar desde aquí y ahora. Un momento en el cual también tenemos que reconocer que no tenemos el poder de convencer a nadie. Esa no es mi chamba el día de hoy, no la ha sido en ninguna ocasión que yo he estado en este lugar. No tengo el poder, no tengo la autoridad, no tengo ni siquiera el mandato, el encargo de venir a convencer a nadie, porque yo no tengo esa capacidad. Lo que yo sí puedo hacer es amar.
tengo una relación de amor con Dios, ahora puedo amar. Y creo que nuestra transformación personal, una transformación que viene de esa relación con Dios, hoy más que nunca se debe de convertir en nuestra herramienta más potente para evangelizar. Porque ciertamente el día de hoy las personas no quieren escuchar, pero sí pueden ver. People don't want to listen, but they can still see. Let's show them our love. Mostrémosles el amor de Dios sin comprometer en ningún momento su verdad. Tú y yo podemos mostrarles, tú y yo podemos comunicarles sin vergüenza alguna que en Jesús es posible vivir para los propósitos de Dios aún en esta generación. Aún hay muchachitos y muchachitas de 13 a 28 años de edad que se apartan como Daniel y sus 3 amigos hebreos para bendecir y para honrar a Dios por el resto de sus vidas.